No se conformaba la Copa África con todo lo que nos había hecho pasar hasta esta final, que nos quería sorprender también con un resultado que corona a Costa de Marfil como nuevo campeón de África. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar, cómo no íbamos a hablar de la Copa África, cómo no íbamos a hablar de este resultado que nos ha vuelto a dejar con la boca abierta. Ciertamente yo creo que la Copa África ya había copado todas las posibilidades para hacernos sorprender, para hacernos emocionar. Creo que este final era el único posible, teniendo en cuenta todo lo que había pasado hasta ahora. Llegaban Nigeria y Costa de Marfil a esta final de la AFCON, celebrada, como ya sabéis, en Costa de Marfil. El equipo que se alza como campeón de la Copa África, precisamente, es el anfitrión, precisamente. Es un equipo que tuvo que despedir a su entrenador en medio del campeonato, que tuvo que coger a un interino como Emers Faé, que tuvo que luchar contra viento y marea para resarcirse de esa mala imagen en fase de grupos. Se clasificaron como terceros en ese grupo en el que Guinea Ecuatorial y Nigeria quedaron por delante. Y bueno, precisamente Nigeria ha sido su rival en esta final. Una Nigeria que para mí ha mostrado un juego muy plano, un juego en el que no ha aprovechado ni mucho menos toda la calidad que tenía arriba. Es cierto que es un equipo con muchísima capacidad ofensiva, con Osimhen, con Lookman, con Chukwueze, con jugadores de un nivel increíble. De hecho, el gol lo marca Trusekong, una jugada de balón parado, no hay ni mucho menos vistosidad. Nigeria era superior, Nigeria incluso a nivel de plantilla creo que era mejor equipo, pero Costa de Marfil ha conseguido lo que parecía imposible nada más comenzar este torneo. Si bien es cierto que empezaron ganando un partido con cierta rotundidad, pero sin brillantez, Gasset fue despedido después de terminar esa fase de grupos en la que se clasificaron gracias a Marruecos, gracias a la clasificación de Marruecos. Un último resultado positivo para Marruecos daba como mejor tercero, como uno de los mejores terceros a Costa de Marfil. Eso les metió en octavos de final y eso les ha permitido llegar a una final y ganarla en su propio suelo. Yo creo que es algo impresionante, ¿no? Algo que yo creo que tenemos que valorar y que tenemos que entender y que tenemos que posicionar dentro de lo que es una competición como la Copa África. Aquí pasan cosas que son inverosímiles. Fijaos que escuchaba a Alberto Edjogo decir que esto no era solo un campeonato de fútbol, no era solo un torneo internacional de selecciones, sino que era una celebración y que África celebraba su fútbol y muchas veces era un poco la excusa para celebrar todo un continente. Y bueno, yo creo que al final este tipo de cuestiones y este tipo de resultados, este tipo de finales, ¿no?, a una historia que ha durado pues casi un mes, realmente no hace sino matizar que esto es así, ¿no? Y le da la razón a Alberto Edjogo y le da la razón a todos los que piensan que la Copa África es un torneo completamente distinto a todos los demás, un torneo muy especial y un torneo en el que futbolísticamente hemos visto muchas cosas, en el que nos hemos sorprendido con ciertas selecciones, con República Democrática del Congo, con Mauritania, nos hemos sorprendido para bien y también para mal, con esas eliminaciones de Egipto, de Senegal, de las grandes favoritas. Nigeria era una de ellas. Llegaba a la final con esa plantilla llena de estrellas que, como digo, se la han pegado. Trusekong marcó ese primer gol que les daba cierta esperanza, pero desde el gol de Kessie también, a balón parado, también un cabezazo. Uno de los grandes héroes, precisamente con su pundonor, con su capacidad técnica, con esa habilidad para ser uno de los jugadores que no se rinden dentro del campo. Precisamente Franck Kessie ha sido el que ha dado la vuelta un poco a la situación. Desde ese gol, Costa de Marfil se lo ha creído, Costa de Marfil ha querido esta final, ha querido ser mucho más que Nigeria, más allá de la plantilla, más allá de los nombres, y creo que eso es lo que les ha hecho tener algo diferente, ¿no? Ser diferenciales en una final que nombre por nombre yo creo que ganaba claramente Nigeria y que no han sabido expresarlo en el campo. Creo que Nigeria ha sido un equipo inferior hoy a su rival y al final yo creo que es un resultado completamente merecido desde lo futbolístico.
Además con cierta mística, ¿no? Con ese gol final de Sébastien Haller, un futbolista que lo ha pasado francamente mal, superando un cáncer, con un final de temporada la pasada campaña muy muy duro, con muchos errores, precisamente en ese último partido contra el Mainz, si no recuerdo mal, jugando con el Borussia Dortmund, con la posibilidad de ganar un campeonato de liga después de muchos años, negado de cara al gol, fallando un penalti. Creo que al final le habían salido tantas cosas mal a Sebastián Aller que ser precisamente el nombre propio del último gol de Costa de Marfil, del gol de la Copa África para la anfitriona, para un país entero, yo creo que realmente termina por ser especial, ¿no? Aquí lo vemos precisamente a Sebastián Aller. Creo que es algo muy especial, creo que es algo muy bonito y creo que finaliza precisamente con algo que puede sorprender a muchos, pero bueno, yo creo que empieza aquí el camino de Costa de Marfil con Emers Faé. No sé exactamente lo que puede durar esa interinidad. Es un entrenador al que bueno, ven un poquito como un De Chervi, ¿no? Porque hablan de que tiene ciertas cosas a nivel ofensivo, que intenta aprovechar al máximo todas las armas ofensivas que tiene el equipo. Yo creo que es mucho correr, mucho decir, pero lo cierto es que Costa de Marfil se ha llevado un campeonato que a pocas semanas de haber empezado probablemente hubiéramos dicho todos que era completamente imposible. Nada es imposible en la Copa África, nada es imposible en este torneo maravilloso y lo ha demostrado Costa de Marfil, con un juego que yo creo que merece mucho más de lo que probablemente hubiéramos anticipado todos los que hemos estado siguiendo la competición, viendo más o menos partidos, pero sí teniendo muy en cuenta que había equipos que parecían tener mejor pinta que la propia Costa de Marfil. De hecho, sin ir más lejos, Guinea Ecuatorial cae contra Guinea Conakry en octavos de final, pero tiene mejor pinta. Marruecos, por ejemplo, que cae en cuartos de final, no es una selección demasiado estable, pero que tenía una plantilla muy muy fuerte. Egipto, tras la lesión de Salah, ciertamente no tenía ese impulso, no tenía ese ánimo, esa ilusión. Realmente se han ido deshinchando muchas de las favoritas. Senegal, por ejemplo, no tuvo la capacidad para sobreponerse contra Costa de Marfil. Creo que hay muchas cuestiones, ¿no? que al final han acabado con esta final, con un duelo que creo que es bonito, precisamente porque a semifinales también llegaron dos selecciones que no eran típicas, que no se esperaba demasiado la gente que podrían llegar tan lejos. Una República Democrática del Congo, una selección que yo creo que demostró mucho, sobre todo a nivel ofensivo, sobre todo a nivel de punto honor, de darlo todo en el campo. Y por supuesto, enfrente de Sudáfrica, una selección venida menos en los últimos años, pero que ha conseguido llegar muy lejos en esta AFCON y que por supuesto yo creo que hacen también que veamos que no es tan sencillo saber o pronosticar quién puede llegar más lejos en un torneo de este tipo y sobre todo cuando hablamos de contexto del fútbol africano. Yo creo que en este sentido y en esto estoy completamente seguro de que quienes más o menos tenemos controlado cómo juegan unos, cómo juegan otros, o por lo menos les hemos visto jugar siempre que hemos podido, nos ha dado la sensación de que todo cambia cuando llegas a la Copa África, que el rendimiento que hayas podido dar en el Mundial, el caso de Marruecos yo creo que es especialmente bueno, el rendimiento que hayas podido dar en un torneo mundial o en partidos clasificatorios o que tengas más o menos jugadores en la élite europea, no certifican ni aseguran absolutamente nada, porque luego hay que bajar al barro, y esto lo digo con todo el respeto del mundo, pero ciertamente cuando te vas a jugar el pan en un campo en el que tu rival va a saber defenderse, va a saber guardarse y va a saber utilizar sus armas contra ti, siendo tú el grande cuando estás acostumbrado a ser el pez pequeño que sorprende a los gigantes, realmente se complica todo muchísimo, ¿no? Y por eso tiene tanto valor que tanto Nigeria como Costa de Marfil, partiendo como selecciones que no habían terminado de dar el rendimiento esperado. Nigeria es verdad que había encajado muy poquitos goles, que había mejorado mucho durante el torneo, aunque no terminaba de ser brillante. Yo creo que ninguna de estas dos selecciones
habían sido de las más poderosas o de las más potentes a la hora de ser las que, bueno, la gente comentara que podían llegar muy lejos o que podían ser las finalistas. Yo creo que todo el mundo, o casi todo el mundo, tenía muy claro que la teórica final era Senegal-Marruecos, por nivel, por estatus, por capacidad futbolística en los últimos tiempos. Yo creo que eran las dos selecciones que todo el mundo situaba en la final y que obviamente, viendo los resultados de fase de grupos, todo hacía presagiar que eso podría ser así. Octavos y cuartos yo creo que certificaron claramente que la situación podía ser mucho más dura. Y por supuesto yo creo que al final hemos visto un torneo bonito, un torneo sorprendente, un torneo que no nos ha dado partidos en los que no nos emocionáramos. Yo creo que eso es lo esencial, lo prioritario, y por supuesto nos ha regalado una final en la que Costa de Marfil se ha hecho con un título importantísimo, el tercero que consiguen después de los dos títulos anteriores en el 92, en el 2015 y por supuesto este último que consiguen en casa, en Costa de Marfil. Un torneo que yo creo que para ellos es muy especial y que por supuesto abre una nueva senda para entender el fútbol africano y sobre todo también las jerarquías que se puedan establecer a partir de ahora. Y dicho esto, bueno, espero que os haya gustado este vídeo, espero que hayáis podido entender un poquito el contexto de lo que ha sucedido en la final, un partido en el que ya digo, creo que Costa de Marfil se lo ha ganado, sobre todo a raíz de este gol del empate de Kessie. Nigeria no ha tenido armas para poder contestar al empuje de Costa de Marfil y ha terminado siendo Sebastián Haller el héroe de Costa de Marfil en este torneo que ya es suyo. Tercer campeonato africano que se lleva Costa de Marfil y un torneo que por supuesto ya está en sus vitrinas, que van a celebrar durante los próximos tiempos y que por supuesto yo creo que merecidamente y sobre todo con la ilusión de haberlo hecho pasito a pasito, confiando y sobre todo con un nombre propio como es Emers Faé, que desde el banquillo, sin esperarlo, a partir del tercer partido tuvo que jugar unos octavos de final prácticamente con pocos días de preparación. Así que nada más, espero que os haya gustado, espero que os suscribáis si no lo estáis ya, que deis like al vídeo si os ha gustado, que compartáis con quien queráis y por supuesto, como siempre, gracias por estar al otro lado.